En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan, está tomado en su capítulo 19, del verso 31 al 37. Como era el día de la preparación de la Pascua, los judíos no querían que los cuerpos quedaran en la cruz durante el sábado, pues aquel sábado era un día muy solemne. Pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas a los crucificados y retiraran los cuerpos. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas de los dos que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a Jesús vieron que ya estaba muerto y no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con la lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, su testimonio es verdadero, y aquel sabe que dice la verdad. Y da este testimonio para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ni un solo hueso. Y en otro texto dice: contemplarán al que traspasaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal, queridos amigos y hermanos en la fe? Bienvenidos sean todos a la meditación y al compartir de la palabra del Señor. Estamos nuevamente con ustedes a través de las redes sociales, agradeciendo a Dios siempre por la oportunidad que nos da, por el don de la vida, el gran milagro que Dios ha hecho en cada uno de nosotros al concedernos esta oportunidad de vernos a través de las redes sociales. Hoy Jesús nos da una gran enseñanza, una enseñanza de cómo nosotros podemos vivir la vida, cómo nosotros podemos comportarnos en esta vida en que hoy estamos viviendo. Recordemos de que la iglesia hoy celebra la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Solemnidad al Sagrado Corazón de Jesús. El corazón de Dios es un corazón misericordioso. Eso es lo que recordamos hoy, por eso decimos: Sagrado Corazón de Jesús, en ti confiamos, o en vos confiamos. Esto es lo que la iglesia hoy celebra, la solemnidad. Qué gran amor de Dios hacia la humanidad, que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Y que Cristo no solo vino a morir, sino que vino a dejar también personas que también puedan seguir la enseñanza de Él. Vino a instituir pastores para que cuidaran el rebaño. Por eso el gran corazón de Dios, un gran corazón maravilloso, en medio de un mundo lleno de maldad, lleno de egoísmo, lleno de pecado. Pero Dios se compadece, Dios tiene compasión del pueblo. Pero ¿qué pasa? El hombre y la mujer, el joven, la señorita, no piensa en Dios. No piensa en ese corazón generoso que Dios tiene, que día a día nos da una oportunidad para que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y vayamos a la confesión. Para eso Él dejó instituido la confesión, una manera, una forma de acercarnos a Dios y ser limpiado de nuestros pecados. Eso es lo que hoy el Evangelio nos enseña, la enseñanza del Evangelio de San Juan. Recuerde usted que es el cuarto Evangelio que fue escrito. Y por eso es de que la enseñanza nos dice del amor grande de Dios hacia la humanidad. Mire cómo lo dice en San Juan 3:16. Así amó Dios al mundo. Así amó Dios al mundo. Usted puede entrar a la iglesia, usted puede ver el crucifijo que está en la iglesia, y ahí va a ver el amor de Dios hacia la humanidad, entregar a su Hijo a morir en una cruz. Por eso dice: así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. No se pierda. ¿Qué pasa?
Cada día nosotros nos perdemos en muchas cosas como andaba Marta. Marta, Marta, tú andas preocupado en muchas cosas. Una es importante. En miles de cosas nosotros nos perdemos. En muchas cosas andamos perdidos. Y el Señor, movido por su gran misericordia, por su gran corazón, envía a su Hijo. Por eso dice, para que todo aquel quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Usted quiere tener vida eterna? Ahí está la palabra del Señor para que usted se acerque a la iglesia, para que usted conozca ese corazón, conozca la figura, cómo se refleja el amor de Dios. Fíjese allá en Lucas. En San Lucas, en su capítulo 15, San Lucas capítulo 15, en su verso 11, mire cómo lo dice la palabra del Señor. Cómo se ve la figura del amor de Dios reflejada en el Hijo pródigo. San Lucas capítulo 15, en su verso 11 dice, Jesús continuó, había un hombre que tenía 2 hijos. Tenía 2 hijos el hombre y uno de ellos le pidió la parte de su herencia y se fue muy lejos a malgastar todos sus bienes, todo su dinero, lo fue a malgastar con prostituta, con sus amigos, embriagándose, haciendo de todo, lo fue a terminar. Después que haya terminado todo, se quedó sin amigos. Ya no había nadie con él que lo acompañara porque ya no tenía dinero. Se fue y buscó trabajo y se puso a trabajar cuidando cerdos. Pero mire el amor de Dios. El hombre meditó, el hombre reflexionó, el hombre tomó una decisión y dijo, voy a volver donde mi padre. ¿Y cómo lo recibió el padre? El padre lo recibió esperando con un fuerte abrazo, con un apretón de brazos. Lo abrazó, lo besó, se alegró, hicieron fiesta. Por eso dice la palabra de Dios que por un solo pecador que se arrepiente en esa tierra, hay gran fiesta en el cielo. Eso es la misericordia de Dios, ese es el corazón de Dios, un corazón lleno de misericordia. Es diferente al corazón del ser humano. El corazón del ser humano está lleno de muchas cosas, está podrido de muchas cosas. Y por eso Dios envió a su Hijo único para rescatar al mundo, rescatar al ser humano. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Mire cómo lo recibió ese hombre al Hijo. Le hizo fiesta, lo vistió, lo calzó. Esa es la figura del amor de Dios. Y por eso dice San Juan 3:16, por eso dice, Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Para quien crea en Él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Ahí está la oportunidad. Tenemos una invitación de parte de Dios a creer en su palabra. Si usted cree, si usted se quiere salvar, si usted quiere llegar al Padre el día final de esta vida, también hágalo con los demás. Preocúpese por los demás, aquellos que viven en el vicio, en las drogas, en la prostitución, aquellos que andan haciendo el mal día a día. Preocúpese también por ellos. Eso es lo que hizo Dios. Dios se ha preocupado, se sigue preocupando y se preocupará por el ser humano. Por eso envió a su Hijo a dar la vida. Fíjese bien cómo lo dice San Juan. Allá, San Juan capítulo 11. En San Juan capítulo 11, en su verso 1 en adelante, nos habla de la muerte de Lázaro, otra figura del amor de Dios. San Juan capítulo 11 nos enseña cómo Jesús, por ese gran corazón, fue y resucitó a Lázaro. San Juan capítulo 11, verso 1 en adelante, la muerte de Lázaro, la figura del gran corazón de Dios, del gran corazón de Jesús. Fue y lo fue a resucitar, lo fue a revivir, cuando para los hermanos de Lázaro todo
ya estaba sin esperanza, todo ya estaba perdido, porque dicen, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús dice que Él es la resurrección y la vida. Jesús, lleno de misericordia, con un gran corazón de misericordia, la figura que está en Lázaro es volver a vivir nuevamente. Y eso es la enseñanza que hoy el Evangelio nos da. ¿Cuál es la enseñanza? El gran corazón de Jesús movido por obras. Cuando hizo multiplicar aquellos panes, dio de comer a mucha gente, hombres, mujeres y niños, y todavía sobraron cestos de pan, canastos de pan todavía recogieron los discípulos. Eso es lo que Jesús hizo por el gran corazón, por su gran misericordia. Vino a alimentar a mucha gente, alimentarlos de pan material y el pan espiritual. Por eso dice San Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna. Es lo que el Señor viene a enseñar. En San Juan 6:51 dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Si el Señor lo dice en su palabra, ¿por qué nosotros no queremos hacerlo? ¿Por qué nosotros queremos seguir viviendo en la fornicación? ¿Por qué nosotros queremos seguir viviendo en los placeres de la carne? ¿Por qué? Si el Señor mismo, Él, por su amor, ha querido enviar a su Hijo a salvar a la humanidad. Por eso dice San Juan 3:16 en adelante, que todo aquel que cree en Él vive de vida eterna, se salvará. Y todo aquel que no cree será condenado. Entonces, por eso la palabra del Señor nos enseña que la muerte de Lázaro, la figura del corazón, del gran corazón de Jesús, fíjense que cuando Judas lo iba a traicionar, no lo corrió. Otra figura del amor de Dios. Cuando Judas lo iba a entregar, cuando Judas lo iba a vender, Jesús lo sabía, pero ¿por qué no lo corrió? Por el gran corazón de Jesús, lleno de misericordia, diferente al corazón del ser humano hoy. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿De qué está lleno nuestro corazón? Fíjese bien, ¿cómo nos reconocen a nosotros hoy las personas? Por nuestra forma de actuar, por nuestra forma de vivir. Conforme está lleno nuestro corazón, así nos reconocen. ¿Cómo es nuestra actitud? ¿Humilde? ¿Sencillo? Jesús era humilde, Jesús era sencillo, Jesús era un carpintero, un hombre humilde y sencillo que vino a hacer muchas obras, resucitó a Lázaro. Mire, nos enseña cuando el hijo pródigo regresa, vuelve después del sufrimiento, después de haber abandonado a su padre, vuelve nuevamente a pedir perdón. Y esa enseñanza es lo que Jesús nos deja para que nosotros veamos el estado en que vivimos, para que nosotros regresemos al Señor, arrepentido a pedirle perdón, para poder formar parte del reino de los cielos en el último día. Entonces, por esa razón, Jesús, conociendo a Judas, no lo sacó, no lo corrió, no le dijo vete de aquí, no. Jesús aceptó lo que Judas había hecho. Entonces, por eso es de que Jesús, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22, en el verso 31, fíjense, otra figura, cuando Jesús se acerca a Pedro y le dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo que se limpia, pero yo he rogado por ti. Mire la gran misericordia del corazón de Jesús. Yo he rogado por ti para que tu fe, dice, no se venga abajo. Si el Señor lo dice, el Señor lo enseña. Mire en San Juan 21:15, cuando Jesús se acerca a Pedro y le dice, ¿me amas? Pedro le dice, sí, Señor. ¿Me amas más que estos? Pedro le dice, sí, Señor. Y por tercera vez le pregunta y le dice, cuida de mis ovejas y pastorea mis ovejas. Jesús, por ese corazón
inmaculado, lleno de misericordia, deja un representante para que guíe, para que pastoree a sus ovejas. Y es por eso que la palabra del Señor hoy nos enseña en San Marcos 16, San Marcos capítulo 16, verso 18. Jesús, por ese corazón misericordioso, deja una iglesia, funda una iglesia sobre Pedro y le dice: tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Qué gran corazón de Jesús. Cosa que ningún ser humano se puede preocupar por los demás. Cosa que el ser humano no puede hacer. No hay capacidad del ser humano de hacer las cosas que Cristo hizo. Y por eso el Evangelio hoy nos enseña que hay muchas cosas que Jesús hizo. Resucitó a Lázaro, a los muertos, sanó a muchos enfermos, liberó a muchos endemoniados, al paralítico de Mateo 9, del 1 en adelante. No solo le perdonó sus pecados, sino lo sanó, hizo que se levantara. Jesús nos enseña qué es lo que nosotros debemos de aprender. Por eso hoy la iglesia celebra la solemnidad al Sagrado Corazón de Jesús. El corazón de Dios es un corazón misericordioso. Eso es lo que recordamos hoy. Por eso decimos Sagrado Corazón de Jesús. Y es la enseñanza que hoy debemos vivir. Cómo nosotros nos debemos presentar, cómo nosotros debemos de vivir. San Lucas, fíjese, San Lucas en su capítulo 6, en su verso 45, nos dice qué es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. ¿Qué es lo que nosotros hemos llenado nuestro corazón? ¿De qué lo hemos llenado? El Señor lo dice San Lucas capítulo 6, en su verso 45. Dice la palabra: así el hombre bueno saca cosas buenas del tesoro que tiene en su corazón, mientras que el malo de su fondo malo saca cosas malas. La boca habla de lo que está lleno el corazón. La boca habla de lo que está lleno el corazón. ¿De qué estaba lleno el corazón de Cristo? ¿De qué estaba lleno el corazón de Cristo por el cual hablaba su boca? Predicó, enseñó, hizo muchas obras. Aún así, viéndolo con obras, no creían, porque creían que era el hijo del carpintero y nada más. Pero Cristo venía a cumplir una misión. Y por eso el Evangelio de hoy que estamos meditando de San Juan dice, fíjese que cuando se le acercó el soldado, uno de los soldados, dice, le abrió el costado con la lanza y al instante salió sangre y agua. Sangre y agua. ¿Qué quiere decir el agua? El bautismo. ¿Y qué quiere decir la sangre? Sangre quiere decir sacrificio. Y eso es de lo que salió del costado de Jesús. Cuando el soldado le puso la lanza. Y eso es lo que hoy el Señor nos hace una cordial invitación a través de su palabra, que por el amor que tiene a la humanidad ha venido a entregar su vida en el sufrimiento, en las críticas, en la burla, en el desprecio, hasta incluso una muerte de cruz. ¿Qué eres capaz de hacer por el Señor? ¿Qué eres capaz de entregar tu vida por el Señor? ¿Qué cosas puedes hacer por el Señor? ¿O qué cosas estás haciendo para el Señor? Esa es la invitación. Por eso dice que la boca habla de lo que está lleno nuestro corazón. Entonces, por esa razón es de que cómo nos reconocen a nosotros, cómo nos presentamos, según nuestro corazón de lo que está lleno, eso es nuestra actitud. Y por eso el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y aquel sabe que dice la verdad.
y da este testimonio para que también ustedes crean. Da este testimonio para que ustedes crean. ¿Cuál es el testimonio? Que Cristo murió en una cruz. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios en su capítulo 15, en su verso 1 en adelante. Mire cómo lo dice. Primera de Corintios 15, 1. Y quiero recordarles, hermanos, la buena nueva que les anuncié. Ustedes la recibieron y perseveran en ella, y por ella se salvarán, si la guardan tal como yo se la anuncié, a no ser que hayan creído cosas que no son. Dice San Pablo, quiero recordarles, hermanos, la buena nueva que les anuncié. Ustedes la recibieron y perseveran en ella, y por ella se salvarán si la guardan tal como yo se los anuncié, a no ser que hayan creído cosas que no son. Eso dice Pablo. ¿Por qué dice eso Pablo? Porque dice que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió y resucitó, pero murió por todos nosotros los pecadores. Entonces, por eso dice que sí, la invitación es para todos nosotros. Recordemos que Cristo, movido por su misericordia, allá en San Juan en su capítulo 8, en su verso 1 en adelante, ¿recuerdan ustedes aquella mujer que encontraron en pleno adulterio? San Juan capítulo 8, 1 dice, una mujer encontrado en pleno adulterio. Jesús por su parte se fue al monte de los olivos. Al amanecer estaba ya nuevamente en el templo. Toda la gente acudía a él y él se sentaba para enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La colocaron en medio y le dijeron, Maestro, esta mujer es una adúltera y ha sido sorprendida en el acto. En un caso como esta, la ley de Moisés ordena matar a pedradas a la mujer. ¿Tú qué dices? Le hacían esta pregunta para ponerlo en dificultades y tener algo de qué acusarlo, pero Jesús se inclinó y se puso a escribir en el suelo con el dedo, como ellos insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, aquel de ustedes que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. Aquel que no tenga pecados, que tire la primera piedra. Y nadie lo hizo. ¿Por qué? Porque somos pecadores, vivimos una vida de pecado. Que ella cometió un delito, que ella cometió un pecado, sí. Pero que el Señor, por ese corazón, por esa misericordia del Señor, lo perdonó. Pero le dijo, no vuelvas a pecar. Cuando Jesús levantó y vio que nadie había y le dijo, ¿dónde están? Usted puede seguir leyendo, ¿dónde están los que te condenan? Se han ido. Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete, pero no vuelvas a pecar. No vuelvas a pecar. Entonces, ¿qué es un pecado? ¿Qué es un delito? El adulterio, sí. ¿Que es castigado? ¿Que es juzgado a muerte? Sí. Pero Jesús perdonó a esta mujer. Y hoy nosotros debemos de tener cuidado, porque si estamos a tiempo para confesarlo y si no, pues sabemos perfectamente bien que el adulterio, la fornicación, todas esas clases de vicios son pecados que nos condenarán un día. Entonces, Jesús es una muestra de su misericordia. Por eso en San Juan 20, 21, 23, Jesús delegó. San Juan 20, 21. San Juan 20, 21 al 23, Jesús delegó, fíjese bien. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes, como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes descarguen de sus pecados serán liberados,
y a quienes se los retengan les serán retenidos. Entonces Dios envió a su Hijo a liberar al mundo, a salvar al mundo. Jesús delega a sus pastores, a sus ministros. Por eso en Hechos 20:28 dice, cuiden de sí mismo, le dice a los presbíteros, y les encarga a la iglesia que él mismo adquirió con su propia sangre. Cuiden, pastoreen la iglesia, dice el Señor. Y por eso es de que él ha dejado a sus ministros, a sus embajadores, para perdonar los pecados. Les delega esa misión, les da ese poder a sus discípulos, a sus sacerdotes, a sus embajadores, a sus ministros, para que hagan el trabajo. Que alguien dice que en la tierra no hay poder para perdonar pecados. Claro que sí, lo dice Mateo capítulo 9, versículo 6 en adelante. Y la gente alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres cuando curó al paralítico de su enfermedad y de su pecado. Que en la tierra no hay poder, claro que sí hay. Y es por eso que nosotros debemos aprender de la enseñanza del Señor que día a día nos trae. Porque dice primera de Juan 1:8, dice, si decimos que no tenemos pecado, somos unos mentirosos y la verdad no está en nosotros. Y hay muchos católicos que viven eso. Viendo, escuchando la palabra del Señor, no creen. Viéndolo en la escritura, no lo aceptan. Hay muchos católicos que se han ido, se siguen yendo. Muchos católicos que no han creído en las sagradas escrituras. Porque dicen ellos que no tienen pecado. Muchos andan enseñando y dicen que ellos ya no tienen pecado. Pero la Biblia lo dice en primera de Juan. Mire, en su Biblia usted véalo en primera de Juan, capítulo 1, verso 8 dice, si decimos que no tenemos pecados, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y la verdad no está en nosotros si decimos que no tenemos pecado. Entonces, por esa razón, tenemos la oportunidad todavía de poder ir al embajador de Cristo para poder confesar nuestros pecados, porque en la tierra sí hay poder para perdonar pecados, dice Mateo capítulo 9, verso 6 en adelante. Sí hay poder. Cristo delegó ese poder a sus embajadores, a sus ministros, y son ellos los que tienen esa autoridad para perdonar pecados. Que usted no lo crea, eso ya es cosa suya, pero que el Señor lo ha dejado, sí lo ha dejado. Entonces, esto es la enseñanza que hoy la palabra del Señor nos deja. Esta es la enseñanza que hoy San Juan nos lo da a través del Evangelio. Entonces, la invitación es para que nosotros nos acerquemos a la palabra y podamos compartir, invitándolos a que ustedes dejen su like para que esta palabra, este Evangelio, este mensaje llegue a muchas más personas. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y los protege. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.